¿Qué tal, principiantes? Bienvenidos a la Casa del Rookie capítulo 6. Como sabéis, la semana pasada hicimos ahí un giro de volante y estuvimos hablando de Telecinco, de tronistas, de programas de televisión, realities, y dejamos de lado pues lo que veníamos haciendo hasta ese momento, energía nuclear, biomedicina, psicología, etcétera. Pues hoy vamos a hacer otro giro y vamos a hablar de educación primaria. Vamos a ir a la base de todo, a la educación primaria. Como sabéis, este curso empieza a implementarse la famosa Ley CELA en el sistema educativo español, así que vamos a discutir sobre ella, vamos a hablar largo y tendido del tema y vamos a aprovechar para que nos explique la diferencia entre la escuela pública, la escuela concertada y la escuela privada. Y ya que nos metemos en el tema educativo, vamos a tratar dos temas de calado, como son el bullying, importantísimo que afrontemos este tema y conozcamos los protocolos que actualmente se implementan en las diferentes escuelas, y de alumnos con necesidades especiales, de cómo se integran, cómo conseguimos esa inclusividad o cómo no la estamos consiguiendo. Discutiremos un poco de todo eso con el experto que ha venido hoy, ahora lo presentaré. Así que nada, animaros a que os quedéis, que seguro que aprendemos y que nos sale hoy un programa chulo e interesante. Antes que nada, como siempre hago, la bola extra, la brújula de la Casa del Rookie. Fernando Ayala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí vamos a aprender un poquito, como tú has dicho, de lo más importante quizás en el tema de educación, del principio. Exacto, educación primaria hoy, ya la secundaria para otro día. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que mucha gente me lo dice, nada, invitaros a que nos sigáis en YouTube, nos sigáis en Instagram, os suscribáis a nuestras cuentas, compartáis por ahí, la verdad, en vuestros grupos, si os gustan los vídeos, porque con eso nos ayudáis a tener más visibilidad. ¿Vale? Y dicho esto ya, ahora sí, ya que está aquí el invitado ya con ganas de entrar y participar, bueno, él es Nacho García, es profesor de educación primaria y actual jefe de estudios del Colegio Maristas de Valencia. Correcto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, exacto. Te vamos a llamar H porque yo te conozco hace más de 20 años. Son muchos años ya. Y te he conocido siempre como H, pues bueno, para que estemos más cómodos, H, bienvenido. Sin problemas. Buenas tardes. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Trabajando con la nueva ley de la que vamos a hablar ahora. Que luego dicen horitas ahora. Que luego dicen que los profesores no trabajan. Exacto. Que tenemos 3 meses de vacaciones, ¿no? Exacto. Pues ahora lo vamos a contar. Los 3 meses. Exacto. El primer mito que podemos desmontar ya, ¿no? Ya, empezamos desmontando eso, Fernando. Muy bien. A ver, el tema educativo, lo primero, ahora en septiembre entra ya en vigor o entra ya en funcionamiento la ley CELA, no sé si a nivel primaria y secundaria, no nos lo cuentas, así que lo primero es que repasemos un poquito los principales cambios o qué trae con ella, pues a nivel de escolarización, a nivel de evaluación, etcétera. Bueno, pues como dices, empezamos con la ley CELA. Lleva tiempo hablándose de este cambio tan sustancial que vamos a sufrir y entra de lleno. De hecho, empezamos con los cursos impares de primaria, primero, tercero y quinto de primaria. Ya para el curso próximo será cuando se implanten los cursos pares. Es decir, es un poco... Se ha implantado, pues como comentábamos antes, ¿no? Fuera de cámara, se ha implantado de manera un poco con calzador, ¿no? Ha surgido muy tarde todo. Se publicó en el BOE en el mes de abril el borrador. Han ido saliendo diferentes borradores hasta que ha salido el definitivo. Y claro, eso hace que luego el currículum de la Comunidad Valenciana, que es donde se ciñe un poco, ¿no? Y ya coge los aspectos concretos de cada comunidad, porque el BOE lo publica a nivel nacional. Luego cada comunidad tiene que sacar su propia concreción, ¿de acuerdo? La concreción de la Comunidad Valenciana ha llegado ni más ni menos que el 10 de agosto. Ya ves. Es decir, imagínate, para los que organizamos los centros, directores, jefes de estudios, toda la gente que tiene que trabajar, incluso los profesores, que tienen que prepararse sus áreas, sus materias, las horas, todo... La concreción es el 10 de agosto. Estamos hablando de un documento de 530 páginas en primaria, unas 1.200 en secundaria, unas 1.000, no sé si son 1.600 en bachillerato, es decir, una locura. Infantil casi 200. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Lectura de playa de este verano, el currículum de la Comunidad Valenciana. Estás tomando el sol con el currículum, ¿no? Con el currículum. Vale, o sea que lo que hace el Ministerio es publicar una ley a nivel nacional. Correcto. Y las consejerías la adaptan a nivel autonómico. Exacto. Y esa adaptación que afecta, que estás contando, a infantil, primaria y secundaria. Claro. Y bachillerato. Esto nos afecta a todos. Exacto. Cada año, este currículum sale cada año publicado. Pero eso claro, ha salido en agosto este año salió en agosto. Lo que antes tienes en el mes de junio, este año salió en agosto. Entiendo que es mucho cambio, mucho trabajo, pero lo que mucha gente de la educación se pregunta es, ¿era necesario meterla con calzador este año? ¿O podías dar un año a los centros
para prepararse bien y al año siguiente empezar con todos los cursos. Y no, este año los impares, al año siguiente los pares. Claro, se ha hecho además un poco parcialmente, ¿no? Claro. Un poco para amortiguar a lo mejor esas prisas, ¿no? Que eso a nivel de organización de centro, imagínate, porque hay unos cursos con unas asignaturas, unas franjas horarias. Hay asignaturas que solo aparecen en los cursos impares, otras aparecen en los pares. Hay una manera de evaluar para los cursos impares, una manera de evaluar para los cursos pares. Es decir, es un poco... O sea, que los cursos pares no se van a ceñir al nuevo modelo. No. Los cursos pares habrá gente van al margen. En cuarto y sexto que el modelo que estén siguiendo es el anterior y en tercero y quinto el nuevo. Correcto. De hecho, los cambios, por ejemplo, de libros de las editoriales, bien sea libros de texto o colegios que llevan dispositivos digitales y tienen licencias de libros, las asignaturas son diferentes, es decir, cambian las de primero, tercero y quinto, pero no las de segundo, cuarto y sexto, con todo lo que conlleva. Profesorado preparando las de unos niveles y los otros, que eso te pasa en cualquier editorial, pero claro, el cambio es, sobre todo lo van a sufrir los docentes que dan en primero, tercero, quinto, y en el caso de secundaria en primero, tercero, los cursos que entran en la ley. Claro, entonces el año que viene ya los que vienen de tercero sí que ya... o sea, es decir, esos claro. Es como un año antes, entran y ya se quedan, y los otros que son los conejillos de Indias. Exacto. Un poco son los conejillos de Exacto. Indias. Vale, entonces afecta a primaria, secundaria y todo, ¿no? Claro. Es todo el... Vale, entonces, ¿el currículum qué es exactamente? Pues el currículum es la normativa por la que se ciñe cada comunidad autónoma, cada colegio. Es decir, en eso cada centro educativo tiene que basarse en él para organizar el curso siguiente, ¿no? El proyecto educativo de centro. Tiene que basarse en él y todo depende de ese currículum. A nivel de privada, de pública y concertada, pues tienen que ceñirse totalmente a él. La privada es la que tiene un poquito más de manga ancha, que luego comentaremos en las diferencias de unos y otros, pero tienen que ceñirse a él en todo, en organización horaria, de asignaturas y áreas, todo. Con los cambios, la diferencia de este año son los cambios que implica este año el cambio de ley, porque otros años ha sido mucho más sencillo y bueno, pues esto es un poco como lo del año anterior, ¿verdad? Pues vaya adaptándolo un poco y tengo tiempo, claro, en un verano es que tampoco es mucho tiempo, ¿no? Si quieren hacer las cosas bien, pero claro, a final de agosto... Claro, ya te digo que ahí estábamos pues esperando para cuadrar horarios, para cuadrar profesores que imparten según qué materias, según qué horarios, pero bueno, se ha podido sacar y pensamos que saldremos con todo al partido. De lo mejor posible. El 12 de septiembre saldremos con todo. A por todas. Claro, entonces me estás diciendo que tanto pública como concertada tienen que ceñirse al 100% a lo que dice la ley, ¿no? Es verdad que este año una de las diferencias, ¿no?, que propone la LOMLOE, la ley CELA, como la queramos llamar, es que se da un poquito más de autonomía a los centros. Antes sí que era totalmente ceñirse y ahora sí que te dejan ajustar un poquito más. Es una de las premisas que decían, que te dejan ajustar un poquito más tu manera de impartir, tu manera de trabajar, ¿vale? Eso hasta ahora no había existido, ahora parece ser que vamos a tener un poquito más de libertad. ¿Hasta dónde? Pues bueno, vamos a ir viendo, las inspecciones educativas nos irán limitando y cortando, pero hasta dónde podamos llegar. ¿Y esa flexibilidad qué espíritu tiene o esconde algo por ahí debajo de la manga? Que sepamos, parece que no. Que sepamos que no. Ya te digo, o sea, a la hora de trabajar, la manera de preparar las materias, se supone, a la manera de evaluar, se supone que vamos a tener un poquito más de manga ancha. Pero ya te digo, está todavía todo muy en pañales, como decías tú también. Tal cual, es una ley en pañales. Es una ley en pañales. Vale, pues estaremos expectantes, llegamos en buen momento para comentarla y para pensar sobre ella. ¿Cómo afecta el tema de escolarización, por ejemplo? Bueno, pues la escolarización, es no un sé tema... si hay papás por aquí o... Eso es, esto afecta sobre todo a los papás y los que tienen hijos menores de 3 años, creo que es uno de los puntos que más les Trending interesa. topic, ¿no?, para esa gente. A ver, la escolarización en el caso de la Comunidad Valenciana, sé que ya tenemos seguidores de fuera de la Comunidad Valenciana y todo, ojalá. En el caso de los seguidores, de los papás de la Comunidad Valenciana, ¿no?, el proceso de escolarización sigue más o menos igual que estaba en los últimos años. ¿Vale? Al tratarse, como decíamos antes, en la escuela pública y la escuela concertada, tienen que seguir los requisitos de escolarización que dicta la Consellería. La escuela privada, como todo el mundo sabe, pues los alumnos que quieran, puedan y se lo puedan permitir, pues sin ningún problema acceden al centro y ya está. ¿Cómo funciona este proceso? Pues bueno, los papás tienen que seguir una serie de baremos y puntuaciones que les permite acceder a unos centros o a otros. Aquí es donde entramos en un debate que es curioso, porque claro, hay mucha gente que dice que por qué no dejan elegir el centro a las familias, como antes pasaba. Es verdad que antes se nos permitía dar un punto a cada centro, se llamaba de libre elección de centro. Entonces cada centro podía asignarlo a lo que quería. Lo lógico, lo que tenían la mayoría de colegios concertados, era que ese punto se diera a los antiguos alumnos. ¿Por qué? Pues para generar ese ambiente, ¿no?, de, oye, gente que le gusta el cole, que ha estado a gusto toda la vida y quiere que sus hijos sigan, que tiene hermanos, padres que han ido. Este año no, ya cuando entró el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, ya ese punto se eliminó, por lo cual se igualó todo mucho más.
¿Qué te da puntos para entrar a un colegio? Pues te da puntos la zona, te da puntos la familia numerosa, familia monoparental, ser víctima de violencia de género. Renta. Hay diferentes cosas y una de las cosas es la renta. La renta a día de hoy es una de las cosas que marca la diferencia y es lo que el puntito extra, digamos, que es lo que hace que entren o no entren. El corte en la mayoría de los coles suele ser la zona, que tú puedes poner domicilio laboral o el fiscal, que es el de tu casa, puedes poner cualquiera de los dos domicilios, y la renta es lo que marca. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede hacer nada con la renta, pero hay gente que sí. Ya. Y aquí entra, bueno, yo conozco gente que hace trampa, yo conozco gente que se toquetea la renta para poder entrar, puede ser. Y lo que te comentaba antes también, es justo que dependa de la renta el poder entrar en la escuela concertada y en la pública, porque claro, la pública se supone que es una escuela para todos, la concertada también. Pero claro, el tema de la renta es delicado, porque para empezar estamos hablando de que te voy a poner el ejemplo de este curso. Sí. Los niños que van a entrar ahora en septiembre de 2022 han hecho la escolarización en junio de 2022. Ya, vale. Y para esa escolarización de junio de 2022, la consejería, la renta que tiene en cuenta es la de 2020. Es 2020. decir, ¿cómo te fue? Claro, porque tú la renta de 2021 la estás presentando en mayo de 2022. Okay. Entonces no te sirve, no la tienes a tiempo. Entonces se mira la renta de 2020. Es decir, depende de cómo a ti te fuera la vida un año y medio antes, depende que tu hijo pueda ir, o hijo o hija pueda ir a un colegio concertado o al colegio que tú quieres, al que te hace ilusión que vaya tu hijo. Ya. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Y una cosa, claro, tú decías, para antiguos alumnos, para determinados colegios, eso solo, o sea, se podía dar un punto extra. Claro. ¿Pero solo era en concertados o en públicos? ¿O solo en concertados? En concertados. Solo en concertados. En concertados. ¿Y cuánto es el total de puntos? El total es decir, de ¿cómo puntos... pesa ese punto? ¿Qué peso tenía ese punto? En su momento, como no estaba el tema de la renta como está ahora, que no era tan determinante, Era más decisivo. Solía ser el punto de desempate en muchos de los casos. Entonces, es decir, casi todo el mundo suele buscar un colegio de su zona, bien sea laboral, porque trabaja cerca del colegio, o bien sea su domicilio, y entonces ese era un poco el momento del desempate, ¿de acuerdo? Antes era ese punto lo quitaron, pero ese punto no era necesariamente para antiguos alumnos. Es decir, si hubiera habido un colegio que dijera, yo es que quiero tener un colegio de niños pelirrojos, todo niño pelirrojo que quiera venir al colegio tiene un punto. Vale, o sea, era como un punto que la ley permitía que asignara a libre discreción cada centro concertado. Y ese punto, que está desapareciendo en el resto de España, aquí ya había desaparecido con el cambio de gobierno anterior. Vale. Y solía tener mucho peso. Claro. Y ahora, digamos, ahora es la renta. Ahora lo quitan. La renta. Vale, y, o sea, ¿la renta qué peso tiene? La renta, pues desde hace 2 años. ¿Qué porcentaje? Antes eran solamente 2 puntos los que te podían. El domicilio te pueden dar o 5 puntos, que es zona limítrofe, que es fuera de la zona del colegio, o 10 puntos, o 0 si es fuera incluso de la zona limítrofe. ¿Cómo? Claro. O sea, cuanto más cerca, más puntos. Cuanto más cerca, más puntos, que vale. son 10. ¿Vale? Suele ser un buen radio de calle. ¿Sobre cuánto? Y tal. Es que no hay total de puntos. Porque luego, vale, vas sumando, claro, y el que más puntos acumula. Entonces hace un ranking por puntos y se va colocando. Pues familia numerosa te dan 3 si es familia normal, te dan 5 si es familia especial. Vale. Lo que te decía, monoparental, violencia de género, son muchos aspectos que puntúan. Y ya te digo que el desempate, por la experiencia de todos estos años, está siendo la renta, que incluso está ya baremada, pues puede dar de 2 a 3 puntos y medio. Ya, eso es lo que acaba decidiendo un poco. Entonces esto es lo que acaba diciendo y hay mucha polémica porque hay gente que son autónomos y a lo mejor pues pueden hacer que me paso facturas y cambio. Ya, lo que sea. Todo eso pasa, esas son cosas que pasan y se pueden hacer, igual que antaño decían que había gente que se manipulaba, que si las minusvalías, que si no, pues bueno, eso... Vale, entonces para hacer un pequeño repaso, ¿qué se puntúa en público? Ahora público y concertado están iguales. Sí, exactamente igual. Se han igualado. Exactamente igual. Vale, entonces, ¿qué cuenta? Es decir, cuenta violencia de género... Violencia de género, familia numerosa, familia monoparental... cercanía, domicilio, la renta... Y antiguos alumnos ya no cuenta nada. Antiguos alumnos ya no cuenta para nada. Nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, pues es un requisito más. Lo que pasa es que es verdad que mucha gente habla de la injusticia del tema de la renta por lo que te comento, porque tú puede ser que en 2020 te fuera la vida muy bien y entonces tu renta fuera muy alta y no aspiras a esos puntos y a lo mejor te has quedado en la ruina y con la pandemia cerraste tu empresa y ahora en 2022 estáis en el paro los 2 miembros de la familia o un miembro de la familia, estáis en el paro, no tenéis ingresos, pero como en 2020 me iba muy bien, yo no puedo ir a este colegio. Ya, a ver, y luego está el tema de cómo de igualitario es eso. Es decir, esos baremos si realmente fomentan la igualdad o hacen una discriminación positiva y cómo de justo vemos esa discriminación positiva. Correcto. Es decir, tú por una determinada circunstancia es justo que tengas más puntos que otra persona que por lo que sea no está en la misma situación que tú. Exactamente. Es decir, lo que tú comentabas, si me ha ido mejor la vida, he ganado un poco más de dinero, no sé. Sí, te puede haber pasado al revés. No he sido víctima de violencia y a lo mejor, eso me hace que yo tenga menos posibilidades de elegir colegio o de llevar a mi hijo al colegio. A lo mejor ha ido
he ido yo o ha ido su hermano mayor o... En los colegios, y no te hablo solo de mi colegio, en muchos de estos colegios... Público y concertado estamos hablando. Sí, hay muchos colegios que tienen mucha tradición y a la gente le gusta, pues el colegio que ha ido mi abuelo, ha ido mi padre, he ido yo, pues me en el barrio a lo mejor se desincentiva, ¿no? Exactamente, ahora resulta que mi hijo no puede ir porque no cumple determinados requisitos. Evidentemente hay que hacer algún corte y hacerlo de alguna manera. De lo que se habla es lo que te comento, que no sé si es justo basarse en algo de hace 2 años. ¿Y cuál sería la mejor alternativa para hacerlo más justo? Difícil, ¿no? Difícil. Eso es como está ahora y el debate queda abierto, el melón. Es muy difícil. Pero no nos vamos a meter ahí ahora. Complicado. No, me parece bien, porque si no el podcast daría para horas. Fernando, que te he visto ahí con ganas de... Sí, no, quería preguntar que quería que aclarase, mejor dicho, que aclarase mejor el tema de lo de la renta, porque sí que has dicho, y se entiende por lo que has dicho, lo que... ¿Qué es lo que tienen en cuenta? Perfecto. Pero explícalo mejor. Vale, el tema de la renta lo que se hace es... Explícalo mejor, tío. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, a ver si lo entendemos. Fernando, que si no lo entendemos, tengo una tercera versión. Muy bien. Que si Fernando no lo entiende, es que no lo has explicado bien, ¿eh? Porque Fernando lo coge toda la primera, ¿eh? El tema de la renta, lo que hacen es que cuando tú haces la escolarización, tú rellenas el proceso de escolarización de tu hijo, haces como cuando ibas a estudiar una carrera y ponías 10 carreras, tú pones colegios. ¿Vale? Igual, pues mira, me gustaría que el primero fuera maristas y meto la cuñita. Tal, vamos metiendo colegios. Y entonces tú al final de rellenar todos los datos, domicilio, todo lo que te piden, tienes la opción de marcar una casilla que es que Hacienda te revisa la renta. Sí que es importante que la gente sepa que esto no lo manejan los colegios. Es decir, tú cuando haces la escolarización marcas una casilla que es renta y automáticamente Hacienda revisa la renta de las personas que tú metes en el núcleo de unidad familiar. Claro, es que eso también se puede, con eso también se puede jugar, claro. Por ejemplo, una familia de 4... lo que pasa es que eso luego lo tiene que contrastar con el colegio. Es decir, tú no puedes una familia que tiene 3 hijos, tú no puedes decir, ¿no? Tengo 5 hijos y así doy más las... No. Pero, por ejemplo, somos... yo que sé, un matrimonio y una abuela y todos reciben ingresos, cuentan los ingresos de los 3. Claro. Y la monoparental, monoparental o monomarental entra en los padres, ¿vale? En caso de los padres, o si es familia monoparental, solo entra uno de los 2 miembros. Entonces, claro, es que la monomarental, perdona, No. Esa suma por ser monomarental o monoparental y aparte por renta seguramente esté en... Claro, tiene los 3 puntos de familia monoparental y por renta seguro también. Y domicilio, lo lógico es que entren, claro. Es igual que la gente que de género que para la escolarización hace deferencia con este tipo de situaciones. Sí, está muy abierto a todo ese tipo de situaciones y son gente que digamos a las que se le prioriza directa, la entrada directa. Ya. ¿Vale? Entonces lo que te decía, imagínate una familia de 2 miembros, o sea, de 2 hijos y los 2 papás, son 4 miembros de la unidad familiar. Lo que hacen es que cuenta tu renta, cuenta la casilla de tu renta con la casilla de tu mujer en este caso, ejemplo, o marido, y se suma, ¿vale? Suma la renta de los 2. Y entonces hay un valor que es el IPREM, que eso estaba publicado, que son unos 7.500 euros aproximadamente el IPREM. Entonces, la valoración de la renta se hace una vez está hecha la suma de los 2 miembros, de marido y mujer, de lo que ingresan los 2, no puede superar 2 veces el IPREM. Vale. Si supera por miembro de la unidad familiar, es decir, vosotros sois 4 miembros de la unidad familiar, 2 veces el IPREM son 15.000 euros. ¿Vale? Una familia de 4 miembros sería 15.000 euros de 2 veces el IPREM, por 4 miembros 60.000. Si tu renta supera los 60... Entre los dos no tienes puntos de renta. ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro, hay gente que ahí coge y hace, no, pues yo las la que facturas puede... de tal, no sé cuánto es el que trabaja, claro, el que trabaja puede. en una empresa no puede, o el que trabaja un funcionario no puede hacerlo. Y la prestación por desempleo entra también, eso claro, sí. Claro, todo entra. La renta, o sea, si no tienes paro... Una renta que hace una persona, normalmente okay. cogen tu casilla se suma, claro. Y claro, y luego dentro de eso, esos 60.000 que hemos puesto de ejemplo, para que nos sirva el mismo ejemplo, si tú además no llegas a 45, si no llegas a 60.000, te dan 2 puntos. Pero es que si no llegas a 45.000, te dan 2 puntos y medio. Vale. Si no llegas a 30.000, te dan... te dan 3 puntos, te dan 2 puntos y medio. Y si no llegas a 15.000, que se supone que es complicado, es difícil, es el doble del IPREM, en ese caso te dan 3 puntos y medio. Claro, eso sí que sería un valor diferencial, porque supera el monoparental, supera la familia numerosa son 3. Ya. Entonces Vale, y eso dices que con la ley CELA no ha cambiado. En la Comunidad Valenciana no. Pero en otros sitios sí que han entrado. No habían entrado en esta situación, no todas, y ahora ya están. Ahora ya la ley CELA, porque por no desviarnos tampoco del asunto de partida, la ley CELA iguala todo esto ya para todas las comunidades autónomas en España. Todas. Sí. No hay ninguna que vaya por libre. No. Vale, ok. Pues nada, eso en cuanto a la escolarización. Evaluación. Porque con evaluación sí que hay mucho mito, ¿no? Que, a ver, yo te cuento un poco, en plan, rookie,
casi rookie cuñado, ¿vale? La gente va a probar sin... O sea, los alumnos van a probar sin estudiar, no se les va a hacer exámenes, se van a inflar las notas, no queremos crear traumas porque la gente suspende, no les vamos a exigir para no herir sensibilidades. Vale, estoy en plan... Sí, estoy en plan duro, en plan dramático. Hardcore, pero me entiendes, ¿no? Me pongo Sí. en el punto de vista troll, Sí. quien está criticando a muerte esta ley, ¿qué hay de verdad o qué hay de mito? ¿Vale? Vamos a ver, en parte te lanza la ametralladora, poco a poco. Es cierto todo esto lo que se está oyendo, es cierto que la ley CELA, gran parte de lo que comenta es todo esto, el evitar la frustración de los alumnos, el que una escuela igualitaria, que no se quede nadie atrás, es una de sus premisas, que nadie quede atrás, que sea una escuela igualitaria. Aparte de todo lo que comenta de que no haya ningún tipo de segregación, ni sexual, ni racial, y tal y cual. Pero a nivel de evaluación, como comentas, ¿que se van a hinchar las notas? No, lo que pasa es que la manera de evaluar va a ser diferente. Va a cambiar. Y es verdad que el nivel, a la hora de la repetición de curso, por ejemplo, y demás, es mucho más difícil. ¿Vale? Sí que es cierto... Es más difícil que se repita curso. Es gracioso porque la ley habla de que la repetición tiene que ser una medida extraordinaria. Si te paras a pensarlo, es como si antes no lo fuera ya. Es decir, cuando un alumno repite curso, incluso en nuestra época, es porque era como la última medida, ¿no? Se ha hecho con él lo que se ha podido, se ha hecho refuerzos, se ha trabajado con él. Pero necesita volver al final, a examinarse y a realizar las materias porque no da correcto. El mínimo, ¿no? Ahora, ¿se puede repetir? Sí. ¿Se puede repetir con los suspensos que sea? Sí. ¿Quién toma esa decisión? El equipo docente. ¿Vale? Es decir, donde antes, hace 25 años, era si suspendías más de 2 repetías, donde los últimos años si suspendías hasta 4 podías pasar. Ahora, un alumno con 8 asignaturas, si el equipo docente considera que puede pasar, puede pasar. ¿Y se establecen los criterios para eso en la ley? No, porque eso lo decide cada equipo docente. Sí, pero no le da unas pautas de en qué se tiene que basar. No, o sea, lo deja unos contenidos mínimos, ¿vale? Unos contenidos mínimos, unos saberes básicos que han establecido así en la ley, lo llaman saberes básicos, que se supone que el alumno tiene que alcanzar, ¿vale? Y lo que comentabas del tema de la evaluación, es verdad que no hay exámenes, bueno, en primero y segundo de primaria desaparecen, que es verdad que si lo piensas fríamente no está mal, o sea, no está mal, porque al final son niños muy pequeños y el tema de ponerlos a memorizar para soltarlo y que luego no se acuerden es más que sea una manera práctica. En los cursos superiores, bueno, pues no está mal poder alternar unas cosas con las otras. Te dice que se pueden hacer pruebas escritas de manera, llamémoslo, excepcional. O sea, que no como antaño toda la vida de control del tema 5, control del tema 6, control de cálculo, control de problemas, hay que evaluar de otras maneras. Y para ello hay muchas herramientas que es verdad que no son nuevas de ahora, que llevan ya varios años en la educación, ¿vale? Y los colegios que empiezan ya con el tema de la innovación, que llevan ya varios años, las conocen, las herramientas, pues rúbricas, escalas de cotejo. Se basa mucho la ley nueva en la observación de los propios alumnos y se añade también el tema de la autoevaluación. Es decir, los propios alumnos van a ser partícipes de su evaluación. Claro. Imagínate a qué niveles puede ser un alumno de primero de primaria, un alumno de segundo de primaria, con 6-7 años, el tema de autoevaluarse, pero se puede hacer y se trata de hacer. A ver, entonces sí que esta ley sí que trata de modernizar el sistema de evaluación, la manera de evaluación. Y dar un paso. ¿Que esto puede hacer que las notas sean un poquito más altas? No te voy a decir que no. Es decir, ¿y eso cómo afecta? O sea, ¿qué implicaría nada, que las notas fueran más pues altas? Que las medias van siendo más altas y que curso a curso van, donde antes un alumno a lo mejor tenía un 6, pues este igual tiene un 7 o un 8. No este año, con la nueva manera de trabajar o evaluar. Pero es verdad que si esas rúbricas o esa manera de trabajar se ajustan bien, no tiene por qué ser notas más hinchadas. Ya, claro, es que el tema es lo de hinchar, ¿no? Claro, porque hay... Ya no sé en la escuela pública, pero ya en la concertada, y ya supongo que en la privada también se da. Yo ahí sí que soy pero rookie máximo. ¿Hasta qué punto el hecho de poder permitir a cada centro esa libertad de decidir o de evaluar de una manera más flexible y no tan objetiva, hace que puedan subir las notas medias, y eso... No sé la pública, pero a lo mejor una concertada sí entra, pasar, porque al final la concertada ahora entraremos en los diferentes tipos de escuelas o de colegios, ¿no? Si públicos, privados o concertados, pero claro, hace que llame más atención un colegio donde tu nota es más alta, porque eso, sobre todo ya al final de la primaria o a lo mejor en el bachiller, me imagino que influye más. Influye porque para el cara al acceso a la universidad. Claro. Otra cosa es luego el golpe, ¿no? La caída que pueda tener el alumno en las pruebas de acceso a la universidad, en la antigua selectividad, ¿no? Eso, tú puedes venir con una nota muy buena de tu cole, que luego también influye la nota de la selectividad, pero bueno, tú esa nota de tu colegio ya la tienes. El resumen es ese, ¿no? Que el tema de las notas al final es que el profesor esté implicado y que la manera de evaluar nueva la ajustes a lo que toca. Es decir, si un profesor tiene pocas ganas de trabajar y es simplemente la observación y es la manera de ver cómo está trabajando el alumno, lógicamente las notas se van a hinchar, van a parecer más hinchadas.
¿vale? Pero si son profesores que ajustan, que preparan bien las rúbricas, las listas de cotejo, la nueva manera de evaluar, las nuevas formas de evaluación, no tienen por qué ser notas más hinchadas. No tiene ¿vale? por qué. No tiene pero, por qué. Pero lo puede pasar. Pero también te digo lo que has comentado de... No, puede haber centros que su nota sea más alta. No, pero te lo digo, H, pero más que nada porque yo, conforme me lo explicas, pienso... Puede haber como una... No sé si lo voy a explicar bien, pero una competencia desleal... Entre centros. Entre comunidades autónomas. Claro. Es decir, que se haya... Que al ser una cosa mucho más subjetiva, sí. Puede alumnos que trabajen duro... y estén peor calificados que a lo mejor otros alumnos que por la subjetividad, por el modelo de incluso, ya no solo del profesor, del docente, del centro, sino del centro, la ideología del centro y la manera de trabajar del centro. Pero eso no pasaba en tu época también, porque yo en mi época recuerdo alumnos que a lo mejor se estrellaban en un colegio, no voy a decir nombres de ningún colegio, pero a lo mejor estaban estudiando en un colegio y no puedo, me cambian, pues he cambiado este y son todo 9 y 10. Coño, qué maravilla este colegio, pero claro. O bueno, el profesor luego, también podía encontrar la manera de si quería frenarte. Claro, pero luego hay que ver esos alumnos. Si al final del día de mañana pretenden hacer una prueba de acceso a la universidad, puede haber mucha diferencia. Puedes llegar con un 9 de media y luego pegarte una leche. Claro, a ver, aquí al final se tratará de que, entiendo que se trata de que sentemos unas bases sólidas para que la gente al final, independientemente de su nota, claro. Lo que pasa es que es verdad que la nota con el sistema actual te frena a la hora de acceder a lo mejor a una carrera universitaria. Exacto. Y eso es una cosa clave. Exacto. Pero a lo mejor se trata de que la gente esté capacitada para luego desarrollarse y dar valor a la sociedad en la que vive, ¿no? La base de esta ley es que se basa en las competencias. ¿Vale? Unas cosas de las que hablas que se basan en las competencias, crear alumnos competentes. Exacto. ¿Vale? Es decir, menos memorizar, menos aprender contenidos de memoria y demás, y más ser competente. Más capaces. Un ejemplo que nos ponía una vez un formador que tenía toda la razón era: tú te puedes aprender de memoria la receta de la tortilla de patata, por ponerte un ejemplo, pero no es lo mismo que te suelte un día y te diga: toma, los huevos, el aceite, la patata. Venga, ponte ahí. Venga, ¿qué sabes hacer? Tú te la puedes saber de memoria, pero puedes no saber hacer una tortilla de patata. Puede que pues sea un poco eso. Muy salada, ¿no? Exacto. Bueno, se enfocaban un poquito así, ¿no? El ser un poquito más, aprender a hacer las cosas, el aprender a aprender, que es una de las competencias, ¿no? Pues saber a base de ensayo-error, de practicar, de trabajo en grupo, sacar todo eso. Claro, eso con la manera de dar clase antes era mucho más difícil, era mucho más complicado. Vale, o sea que a nivel de evaluación esa ley moderniza determinados aspectos, es más innovadora, pero conlleva con ella pues ciertos riesgos. Claro. Vale. Pues muy bien, muy claro. Fernando, ¿alguna cosa? O... No, tenía un par de cosas, pero las ha contestado. Bueno, es que te lee la mente ya. Vamos bien. Muy bien. No sé si lo hemos ya comentado conforme lo hemos ido hablando. A nivel contenido, ¿es algo que haya que destacar? Pues es cierto que los contenidos se reducen, ¿vale? Es una de las cosas que dice la ley. Vale, okay. Hay menos contenidos, ¿vale? Sigue habiendo unos saberes básicos importantes, pero sí que hay menos contenidos. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos también antes fuera de cámara, que nos ha dado tiempo a hablar un ratito. Sí, porque aquí hay uno que ha llegado un poco tarde. Sí, pero bueno, se lo perdonamos. ¿Por qué? Porque es verdad que donde antes el maestro era el máximo saber, ¿no? Era la persona que más sabía, el ilustrado, porque es verdad que venimos de un modelo academicista, es decir, la manera en la que dábamos clase hasta hace unos años era el modelo de la época de la Revolución Francesa, es decir, un tío sale a la palestra, da la lección, tal cual, sale a la palestra, da la lección, todos escuchan, hacéis este ejercicio, la semana que viene examen. Eso era muy fácil, pero claro, igual que ha cambiado todo en la vida, ¿no? Lógicamente tenemos que cambiar también la manera de dar las clases. Y claro, lo que tenemos que evitar es que al final nuestros alumnos nos vean como los abuelitos. Hace poco lo hablaba con un grupo de profesores y nos reíamos de decir, es que al final esos niños que con 2-3 años, tú a lo mejor vas a un restaurante y tienes en la mesa al lado a un niño de 2 o 3 años manejando un móvil para arriba, para abajo, o YouTube, abre un juego tal, claro, cuando tú llegas a clase y lo único que les haces a esos alumnos, porque no digo que no haya que hacerlo, por supuesto tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a ortografía, caligrafía, cálculo, tal. Pero claro, si todo lo haces así, al final esos niños te ven como este pobre señor que todavía está en la época del boli y el papel, de venga, no, te faltan no sé cuántos, te falta, pues lo mismo con los contenidos. Es decir, cuando tú y yo estudiábamos y nos teníamos que aprender los afluentes de los ríos que ha llovido, Exacto. Los afluentes de los ríos de América del Norte, sí. No, es que están estos afluentes y es que si no me los voy a suspender. Claro, los niños de hoy en día dicen, es que hago con un clic, lo busco y lo tengo. Y lo sé antes, y no tengo que ir al profesor, pues sé más que el profesor, con un clic sé más que el profesor. Claro. Entonces el profesor pasa a ser un poco un guía, ¿no? Entonces esos contenidos lógicamente se reducen. Claro. Y han quitado en todas las asignaturas, han quitado contenidos. ¿Vale? Por supuesto, lo mínimo y lo básico continúa estando en la ley, pero lógicamente claro, digamos que ese tiempo que antes
aprovechabas para trabajar muchos más contenidos, ahora lo aprovechas para hacer proyectos interdisciplinares, que es mezclar unas asignaturas con otras, para todos trabajos grupales, propio trabajo de, como decíamos antes, de aprender a aprender y de los alumnos de hacer prácticas ellos solos, más que tanto contenido memoriza que la semana que viene hay examen. O sea, seremos más colaborativos, más creativos, pero a lo mejor en la cultura general y en esa capacidad, digamos, de desarrollo mental, memorístico, cálculo, iremos un pelín a menos. Esa es la contra que trae todo esto. Exacto. Que cuando tú pegabas la vacilada y decías, esa es la bandera de no sé dónde, o sabías no sé qué, pues igual este niño dice eso. Sí, a nivel cognitivo, pues a lo mejor el esfuerzo va por otro lado y el desarrollo cerebral o neurológico va a saber, ¿no? Eso ya se nos escapa un poquito, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ha quedado muy claro, H, la verdad. Pues si te parece, ya hemos hecho un repaso. Yo creo que más o menos a nivel general queda claro por dónde nos está dirigiendo esta nueva ley, que solo cursos impares de momento. De momento entramos con los impares a la guerra. Y a ver si volveremos el verano que viene con los cursos te lo voy a decir. pares. A ver el resumen de lo que ha sido y a ver los cursos pares. Me la agita de la boca, a ver cómo va y a ver si el año que viene puedes venir y nos cuentas. Hacemos la bola extra de... Buena señal será, si supero este año. Exacto, si todavía has sobrevivido, pues te vienes y nos lo cuentas. Bueno, Fernando. No te has metido en las polémicas que te. Pínchame un poquito. Las que te ha dicho, lo del tema de. Sobre todo de si en el contenido se politiza mucho o se deja mano abierta para que se politice. A ver, sí, a nivel... hemos leído así... En plan, siempre decimos, ¿no? Aquí no se trata de que nosotros seamos un poco el que está detrás del dispositivo viendo esto y le suena que se ha criticado la ley CELA por, como se critican todas las leyes de educación, eso es cierto, por ideologizar. Entonces, no sé si tú percibes algo, yo no quiero tampoco ni que te mojes ni por hacerte que eres el jefe de estudios de un colegio concertado, religioso, tal, pues la gente ya te va a poner la etiqueta, porque la gente es así. Correcto. Me da igual, y a ti también te da igual, evidentemente, pero si me nos puedes dar tu punto de vista, de lujo. Si no, pues oye, Fernando. A ver, es verdad que no pase un mal rato a Chaco. No, para nada. En realidad tampoco, no quería que su opinión, sino objetivamente. O sea. Sí, a ver, es verdad, llama la atención por donde se incide, ¿no? Con la lectura, como comentábamos, la lectura de playa que hemos tenido estos días, llama la atención que cada 2, 3, 4 párrafos se repiten las mismas palabras, ¿no? Todos son iguales, hay que cuidar todo el tema del, pues eso, la segregación sexual, por identidad sexual, por ideología, por tal, el tema racial, todo eso, cada 2 párrafos te lo encuentras. Eso antes en la ley no estaba. Por supuesto, oye, siempre tiene que haber un respeto en las aulas, en los centros, tal cual. Y bueno, pues ahí nos lo encontramos. ¿Que se nota mucho más y que insiste mucho más y que la ley se basa en esto? Totalmente. O sea, te encuentras una ley que hace mucho hincapié en este tema. Claro, entra en valoraciones que en principio no deberían ser necesarias, porque la propia Constitución... Se supone, por la Constitución se tiene que por hecho, pero... Y está entrando a un poco a hacer una valoración o un... Pero bueno. Vale. No me mojo más, Fernando. No, que me tiene que pagar la consellería. Ok. Bueno, pues dicho esto, ya hemos repasado un poco la ley CELA. Hemos hablado ya un poquito de público, concertado, privado. Pues si te parece vamos a aclarar un poquito las principales diferencias. Está claro que privado parece como muy claro. Pero una pregunta que me gustaría hacer para empezar es esta ley o la ley de educación o la que había antes o la nueva, los colegios privados hasta qué punto tienen que ceñirse allá. ¿Y qué diferencia hay entre privados y públicos y concertados en ese aspecto? Mira, un colegio privado es una empresa. ¿Vale? Los colegios privados son tal cual empresas, una persona, un grupo de personas que ha decidido montar un colegio y es una empresa. Y como tal puede elegir el profesorado, el alumnado, las cuotas, los sueldos de los profesores, el plan lingüístico, es decir, yo puedo hacer los sueldos también, ¿no? Por ejemplo, los sueldos también, por supuesto, incluso las vacaciones de los profesores. Hay muchos colegios privados que los profesores trabajan en el mes de julio. Y el calendario, las horas, todo, ¿no? Claro, todo, lo deciden todo. Ya tiene incluso el plan lingüístico, ¿no? Por eso hay colegios ingleses, colegios franceses, esos colegios privados no tienen que seguir el plan lingüístico de centro, que tienen que seguir los colegios que se ciñen a la consellería. En ese caso, claro, ellos tienen que ceñirse al currículum, lo que comentábamos al principio de la grabación, el currículum de la Comunidad Valenciana. Pero es verdad que ellos tienen más libertad, tienen más flexibilidad, no tienen que seguir todos los aspectos como nosotros. Pero mientras respeten la base del currículum y los saberes básicos que comentábamos y demás, ellos tienen más libertad de movimientos. O sea, el currículum establece un mínimo que el privado tiene que respetar. Que tienen que respetar. Pero tiene mucho más margen y flexibilidad que él. Claro. Pero aún así la ley obliga que... Solo con el tema del idioma, imagínate.
Nosotros estamos obligados a dar X horas en valenciano, X horas en castellano, un tope de inglés. Yo no puedo decidir que la mitad de mis asignaturas sean en inglés, porque no puedo. Porque claro, un colegio concertado a día de hoy no podría ser bilingüe si quisiera. No. La propia ley no le dejaría. Somos colegios plurilingües, en el caso de la Comunidad Valenciana, se supone. Bueno, plurilingües no, que nos adaptamos al plan plurilingüe, que tenemos castellano, valenciano e inglés como lengua extranjera. A lo mejor hay colegios que adaptan otra, pero tienes que ceñirte a unos porcentajes que no te puedes salir de allí. Sin embargo, en un colegio privado sí puedes hacerlo. Ten en cuenta que estamos hablando que la escuela privada en España es un 7% del alumnado, es decir, es muy poquito, pero bueno, lo hay. La concertada son un 25% y la pública creo que estamos hablando de un 67%. O un 60%, sí, el resto, claro. De la escuela pública. Y bueno, pues como principales diferencias decíamos que la privada era una empresa, tal cual, y como tal lo pueden elegir todo, su manera de funcionar. La concertada depende de la consellería en determinadas cosas, excepto en la contratación del profesorado, ¿vale? Es decir, a nivel de diferencia entre la pública y la concertada, que es lo que me preguntabas, pues sobre todo a nivel de ayuda de la consellería, no es la misma ni mucho menos, ¿vale? Es decir, se habla de la donación de la escuela concertada, ¿no? De la típica cuota de los padres que pagan en la concertada. Es que sin eso, un colegio concertado no podría seguir adelante, sería imposible. O sea, sin la colaboración de los padres, sería imposible, ¿vale? La escuela pública es una escuela en la que tienen como todo gratis, ¿no? La escolarización gratis, incluso extraescolares, pues las deportivas que dependen de la fundación deportiva lo tienen gratuito, tal cual. Eso en la concertada no pasa. Pero además ellos tienen las nóminas de profesorado, como es lógico, todo el personal que trabaja en el centro, ¿no? Todo el material, las reparaciones de las aulas, todo eso sale de fondos públicos. Sin embargo, la concertada, lo único que incluye el concierto es la nómina del profesorado, de todo el profesorado del centro, y aproximadamente en torno a un 15 o un 20% de los gastos que puede tener un colegio para salir adelante. Es decir, si yo quiero tener un aula de música para que mis alumnos estudien música, todo lo que hay en el aula de música lo tengo que montar yo. ¿Y las extraescolares, por ejemplo? Si también. Yo quiero que mis alumnos tengan fotocopias, eso corre de mi cuenta. ¿El comedor, por ejemplo? Todo, claro, eso se lo tienen que pagar los propios alumnos. Por eso, la escuela concertada, sin los ingresos extra de comedor o de actividades extraescolares que tú puedas ofrecer en el centro y demás, sería imposible sobrevivir. Con eso la donación de las familias. Hay mucha diferencia. Hay muchas cosas que sería imposible cubrir. ¿Y la donación es voluntaria? La donación es voluntaria. Es una aportación voluntaria, que hay centros que hay más gente que la hace y hay centros que hay menos gente que no la hacen. Ahora, ¿qué pasa si en un colegio concertado nadie diera la donación? Ya te digo yo, y te lo adelanto, problema. Que en 2-3 años ese colegio tiene que bajar la persiana o hacerse privado. Seguro. Es porque bueno, claro, se está un poco... Porque con todo el cambio del acceso a los colegios se pierde ese apego y ese sentido de pertenencia. Claro. Eso puede influir en las donaciones, Totalmente. Porque además estás fomentando encima la renta me iba a mojar en un charco, iba a entrar por ahí. Encima las rentas, al ser menores, menos gente menos capacidad de donar, y lógicamente no van a poder donar. O sea, si no estoy obligado a dártelo, ¿por qué te lo voy a dar? No te lo voy a dar, no tengo apego a este colegio. Claro, yo lo que quiero es que mi hijo pase sus 15 años en el colegio y salga. Entonces, ¿yo por qué te lo tengo que dar? Afortunadamente, creo que las familias son comprensivas en la mayoría de los centros y saben que es necesario. Es decir, esto además es que no estoy descubriendo ningún secreto, esto está publicado y se sabe claro. La aportación que entra en un concierto de un colegio concertado. Y entonces que no sé si esto ha cambiado con el tiempo o con los sistemas educativos que se han ido estableciendo. ¿Qué sentido tiene ahora la escuela concertada? Es decir, me explico, ¿no? Es decir, ¿por qué una escuela concertada tiene razón de ser y no sería mejor que fuera pública? Claro. O que tirara por la vía privada. Porque hay gente que se está intentando además, tampoco quiero ser tendencioso, pero es que me da la sensación, percibo como que la concertada cada vez va a ser menos concertada, ¿no? Es que lo que se busca un poquito es que ya esto pase a ser la escuela pública y la escuela privada, ¿vale? Es decir, la mayoría de los colegios concertados, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos pertenecen a órdenes religiosas, claro. ¿Vale? Entonces, claro, tú eso en un público no lo puedes tener, ¿sabes? Entonces, en el momento que hay concertados religiosos, hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, por mis creencias, yo quiero que mi hijo vaya a un concertado y no a un público. ¿Por qué? Pues oye, porque yo quiero que mi hijo haga una oración por las mañanas o en los tiempos fuertes de Navidad, Semana Santa y tal, los celebre en el colegio, tal y cual. Claro. Si van quitando ayudas, si como suena se quiere prohibir la donación de las familias. Quiere prohibir incluso. Sí, estás asfixiando hasta que al final lo vas a forzar, va a ser privado o ser exactamente igual que un público. Si quieres seguir, sigues privado, si no... Pero claro, ya te digo que con lo que se aporta del concierto a un colegio concertado
ni 2 años. Claro, el que defiende un poco este, digamos, público versus privado y ya está diciendo un poco su posición o su argumento seguramente sea, entiendo un poco por lo que dices, vale, con dinero público no se tiene que financiar determinadas creencias, determinados... Correcto. ¿no? Es lo que se le entre Es el líneas. argumento. Eso no aparece escrito, pero yo creo que es lo que se le entre líneas. Claro. Entonces, esa igualdad para todos, tabla rasa, hace que todo lo que lleve implícito una tendencia, pues... Exacto. Y ya te digo que o sea privado, hay muchos pero no se colegios- financie de ninguna Exacto, manera. Hay muchos colegios concertados que no son religiosos. Es decir, hay, Sí, hay muchas es un órdenes ejemplo. que todos conocemos, pero luego hay algunos otros que no, que son incluso cooperativas. Hay centros que son cooperativas que, oye, han adquirido Que también un estarían concierto afectados por con el esto. paso de los años y están en las mismas. Que si se prohibieran las Claro. donaciones, lo mismo. Claro. ¿Fernando? Si he entendido bien, o sea, la gente que va a colegios concertados no paga una cuota. No pagan una cuota obligatoria, solamente pagan una partida que se llama de gastos generales, que es sencilla, mínima, es decir, es para cubrir unos mínimos gastos, pero con eso tampoco daría. Es decir, evidentemente ayuda. En un concertado, yo si quisiera dar 50.000 euros, los podría Se dar aceptan, también, por ¿no? supuesto, Que eso, claro, claro que se hacen. Claro. Cuando quieras, ahora Por ahí vienen los alumnos. Te das cuenta y está solucionado. Te hago un bizum. Te ponen un aula con nombre. No, pero es verdad que no, pero llega- prefiero que llega el momento de un que colegio- puede haber gente que pues eso, que quiera donar o, por supuesto. o quiera hacer Por esa, oye, a lo mejor dos o supuesto. tres generaciones han ido al colegio, tiene capacidad de hacerlo y quiere ser No un es promotor. común, no es común, pero puede No, me pasar. imagino, Pero puede pasar, es un puede ejemplo. pasar, me hace ilusión No, que tal, bueno, puede 50.000 es una exageración, pero bueno, o no. Sí, sí, sí. Pero que bueno, me refiero que un poco se promueva. Podría pasar. que Pero tú eso- ten en cuenta que estamos hablando de que cualquier tipo de... Te pongo un ejemplo. Se me cae un techo, se me desmonta, no sé qué, tengo que reformar, no sé qué, porque el colegio tiene 50 años. Eso tiene que salir del propio colegio. De tu pulmón. Si tú no tienes ingresos más que el concierto que me cubre las nóminas y una pequeña parte de gastos, es decir, sí, me cubres el papel higiénico de los baños, las fotocopias, las tizas, 4 cosas, pero son muchas cosas. Y si te quieres actualizar y quieres tener pantallas táctiles para la pizarra y quieres Ese tener material no lo proyectores, paga la eso consellería. No lo paga la consellería. Eso sale de, pues eso, de la Nóminas y, colaboración de las gasto, y un familias. porcentaje de los gastos generales. Un 15-20% es lo que entra en concierto. Vale. A ver, sí que parece que esta nueva ley un poco van a los concertados vais a tener Sí, sí. que ir Vamos a tener haciéndoos que la luchar. idea o adaptaros. Porque además o- tenemos un problema grande y bueno, la natalidad ha bajado muchísimo. Muchísimo este año se ha notado en la escolarización un montón. De hecho, los datos son... Ya llevamos años oyéndolo por expertos que dicen que la natalidad había bajado. Y es cierto, lo íbamos viendo, pero lo de este año ha sido... De hecho, consultábamos los datos hace poco y de la generación que se matriculó, que hizo la escolarización el año pasado, había 7.500 niños en Valencia Capital, para que te hagas una idea. 7.500 niños. En este año 2022 había 5.500 niños. Es decir, si te lo redondeo los números, pasamos a 8.000 y a 6.000, ¿vale? De un año para otro, 1 de cada 4 niños no nació. Por lo tanto, tienes un 25% menos de niños que el año anterior. ¿En qué ha generado eso? El proceso de escolarización con muchísimos colegios que no han llenado la escolarización. Y eso implica aulas vacías, aulas que a lo mejor ofertaban 25 plazas y tienen 14 niños. Claro, ¿eso qué puede conllevar? Que al año siguiente la consellería diga, oye, ¿para qué quieres tú un concierto con un aula Eso de te 14 iba a niños? decir. Aula fuera. Eso que implica profesores despedidos y es lo que No, claro, estamos sí. viendo. El otro día publicaban los datos de este primer semestre de 2022. Ha vuelto a batir el récord histórico de bajada de natalidad. Es decir, dentro de 3 años, esos niños que les tocará escolarizar en 2025, septiembre de 25, el primer semestre ha sido caótico. Es decir, aún hay menos niños. Claro, si antes podías decir, bueno, la concertada da servicio, ¿no? Claro. Dice, bueno, hay mucha demanda de plazas, pues Te van- aquí está la concertada. Claro, pero te van a si decir ahora si ya tengo no... el público vacío y Claro, no se si llena. ahora ya no hace falta porque cada vez hay menos demanda, pues todavía me dan más razones para desincentivar, por no decir a lo mejor desmantelar. Sí. El futuro es preocupante. Si quieres un titular. No, a ver. No, bueno, eso son- es demasiado drástico. Es verdad que No, que a ver, pinta bien. es la realidad. un tema que no- a día de hoy no pinta y bien. sacando números y Y de analizando hecho- un poco por dónde van los tiros, pues bueno, esto parece, ¿no? Y de hecho nosotros en los claustros de profesores es una cosa que se habla y se dice, ¿no? Y los números son preocupantes. Es verdad que sigue habiendo niños, pero hay colegios que en ese aspecto lo están pasando mal. ¿Vale? Es que he ofertado 75 plazas porque tengo 3 clases de 3 años y es que me han pedido 52 familias. Es que igual me dicen la tercera línea de sobra, ¿sabes? Ese 51 y 52 que se vayan a otro cole público Claro. y hacemos 2 aulas de 25. ¿Vale? Ya sabéis, si tenéis 18 años, vais a la universidad, estáis pensando qué carrera estudiar, yo magisterio, de momento no la pondría a la primera de la lista.
Muy bien, a ver, pues muy claro, la verdad, Che, que muy claro. La verdad que gracias porque nos estás aclarando muchas dudas. Es verdad que el debate educativo o del sistema educativo en un país o en una sociedad es algo nuclear, siempre por todo lo que hablamos, que es el engranaje de una sociedad y del futuro de una sociedad. Y importa los contenidos, importa el futuro del modelo, importa las capacidades que seamos de crear para la gente que viene por detrás. Exacto. Que bueno, es una patata caliente y evidentemente siempre va a ser polémica una ley de educación. Pero de verdad que intentamos no ser tendenciosos, que estamos intentando... A ver, tú vienes, lo repito, vienes de un colegio concertado, de hermanos maristas que lo conoce todo el mundo, y puede parecer... Pero bueno, o sea, otro día sentaremos ahí a alguien que venga de una pública o que venga de un privado. O sea, que tampoco es intención de aquí de hacer apología de nada. Es decir, es charlar y tu punto de vista es tan válido como el de cualquier otro. Pues si os parece vamos a hablar de un tema que, bueno, también otro de patata caliente en patata caliente, vamos a hablar de bullying, ¿vale? No quiero que profundicemos mucho porque al final es un tema que daría para 7 podcasts, pero sí que me gustaría, ya que estás aquí, que habláramos un poco de protocolos, de temas de redes sociales, porque en temas de humillación, de acoso, todo ese tipo nos llevas unas pinceladas de, por ejemplo, en maristas, cómo lo tratáis, qué protocolos hay, y que charláramos un poquito de eso antes de que te vayas. Sin problemas. A ver, pues sí, lo que acabas de comentar del bullying, pues desgraciadamente es algo que existe, que ha existido toda la vida y que es difícil que deje de existir. Pero en nuestras manos está, ¿no?, el intentar evitarlo con la concienciación de todos, o sea, tanto padres como profesores, como los propios alumnos y compañeros, que muchas veces juegan el rol más importante. Claro. ¿No? Todos sabemos el bullying, pues uno que se cruza con otro, le tiene manía, lo tiene perseguido, incluso un grupo, pues bueno, ahí tenemos que colaborar todos, desde los profesores que lo ven, el centro con las actuaciones que tome, ¿no?, de cara incluso con la propia familia del alumno, con el alumno, de cara a la Consejería de Educación, ¿no? Pues hay protocolos, está el PREVI, que es el de prevención de violencia escolar y demás. Claro, todo eso es muy importante, es un tema muy delicado, porque ya te digo que existe, pero es que tenemos que concienciar a todos, padres, alumnos, profesores, todos. Sí, a ver, los alumnos además son en primaria, que es donde estamos centrando hoy el debate, son gente muy joven, a veces no sé, yo ni idea, como siempre, estoy en plan cuñado, pero que son al final gente que pues sus emociones, la empatía, determinados el problema aspectos de su personalidad todavía los tienen inmaduros y no acaban de ponerse en el lugar del otro, y a veces eso no es fácil de concienciar, ¿no? El problema de esto es que cada vez empieza antes. El tema del bullying, ¿Ah, sí? Y por desgracia, cada vez los alumnos tienen una cosa en sus manos que son armas, que son teléfonos móviles, ¿no?, y dispositivos que a día de hoy se están convirtiendo en verdaderas armas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos alumnos que ya, donde antes empezaban con 15 años, 16 años a tener un móvil, ahora ya hay alumnos con 11 años y 12 años que tienen móviles. Pero no solo móviles, incluso las propias herramientas de trabajo en el centro, como pueden ser plataformas de trabajo, ¿no? Pues el Teams, cualquiera de estas, ¿no?, el Zoom, cualquiera de estas que pueden generar grupos de trabajo y los que trabajan, muchas veces se convierten en los instrumentos principales del bullying. Es decir, donde antes el bullying, pues hace unos años, cuando no existía todo esto, el bullying era es que me molestan, es que me llaman gordo, es que me dicen no sé qué, es que se meten conmigo porque no sé cuántos, es que me han dicho que mi madre es que me pega. Eso ahora sigue ocurriendo. Es mucho más fácil de atajar, ¿no? Vigilancias, cámaras en los centros, todo, lo tienes más controlado. Pero hay una cosa que es más difícil de controlar y sobre todo, lo que decía al principio, sin la ayuda parental. Y es esos grupos de WhatsApp, esos grupos de herramientas de trabajo. Igual te puede doler que te llamen gordo, o que te digan que eres feo, o que te digan cabezón, como ha pasado toda la vida. Pero que haya un grupo de WhatsApp de tu clase y que a ti te saquen sistemáticamente del grupo, o suban fotos tuyas, que eso queda para siempre y se puede difundir y tal, eso yo creo que es más grave. Igual que, ahora entraremos en ello, el tema de las redes sociales que has comentado. Es decir, ya no te hablo solo del grupo de WhatsApp, las redes sociales, hoy en día, pero muchos niños de 11, 12, 13 años tal, tienen TikTok, tienen Instagram, todas esas herramientas que ¿qué hacen? Pues no, graba a mi compañero haciendo no sé qué, o mira cómo le pegamos collejas, tal. Es que ese bullying se puede hacer hasta viral. Eso pasa. Claro, y tanto que pasa. Es que claro, se puede hacer hasta viral. Evidentemente, y sobre todo que queda todo. En internet es que al final es lo que se dice siempre, que al final queda todo. Eso hay que enseñar a los alumnos a utilizar todas esas herramientas, porque
es, como comentábamos antes, te puede venir muy bien para saber incluso más que tu profesor. Claro, Como decíamos, es una herramienta súper potente que, vamos, sin internet no sé cómo podíamos vivir antes, ¿no? Ya ves. Lo comentábamos el otro día, íbamos en el coche y decíamos, es que antes iban con un plano en el asiento del copiloto mirando cómo llegar, y tú me has dicho la dirección de aquí y la he puesto en el Google Maps y he llegado en un momentito. Sí. No, cuando abres la ventana, pues entra lo bueno y entra lo Entonces, malo, ¿no? Esa parte mala hay que educar a los alumnos desde esas edades, desde los 10, 11 años, a cariño, hija mía, no te grabes bailando, y sobre todo el vídeo no se lo mandes a no sé quién, porque, es decir, son cosas... Aquí son muchos temas, H, porque lo primero, lo que tú dices de las redes sociales y de la repercusión del acoso, porque evidentemente tú antes podías ser una persona acosada en el cole y, hombre, era, imagínate, un suplicio, ¿no? Pero bueno, en el patio se quedaba y, bueno, si tenías capacidad de reponerte y salías adelante, se olvidaba y, bueno, no quedaba registrado, ¿no? Salvo en tu memoria y tú te lo podías trabajar. Y mucha gente que lo ha sufrido. Hoy en día, mucho, además. Pues claro, hay mucha gente que lo ha sufrido y tendrá traumas. Y que hablan 20 años después, salen 20 años después y lo cuentan, y es verdad, es que son cosas. Y gente, bueno, el otro día hablábamos del suicidio, bueno. Correcto, en fin, la entrevista el otro día se comentaba. Pero claro, ahora si encima eso se multiplica y se le pone un altavoz para que llegue a miles y miles de personas, o que se entere todo el barrio, todo el colegio, o sea, donde antes eran cuestión de 5 personas o 6 personas, encima ahora se multiplica. Tal cual. Son herramientas, lo que tú dices, son que acaban convirtiéndose en armas. Y has comentado algo muy importante, que es el papel de los padres también. Totalmente. Es decir, los coles podemos prevenir. Como sociedad, como país, podemos hacer lo que podamos como sociedad, pero los papás en casa... Claro, además que te encuentras padres de todo tipo. Padres... Como la sociedad, claro. Exactamente. Padres que colaboran contigo plenamente, que incluso son ellos los que te destapan muchas veces casos. Mira, es que estoy viendo que en el grupo de WhatsApp de la clase, o en el grupo de Teams de la clase, o en el grupo de... Es que a este niño le están diciendo tal, y entonces tú puedes, como centro, intervenir. Y ya te digo, se habla con el alumno, se habla con los alumnos implicados, se habla con las familias, se toman las acciones correspondientes, se actúa. Claro. Y te topas con el caso contrario, ir a hablar con una familia que sabes que su hijo ha hecho tal, y que esa familia no te muestra su apoyo. Lo niega, ¿no? O sea, y la es negación, más, ¿no? Pero es que es tu palabra contra la de mi hijo. Mal vamos, ¿no? Si la palabra de tu hijo de 10, 11, 12 años vale lo mismo que la mía, mal vamos, es complicado. Claro, necesitamos casi una escuela para padres a veces. De hecho, sí, hay centros que la ofrecen, iba a decir, la ofrecemos, pero sí, escuela de padres. Bueno, exacto. Hay muchos centros que ofrecen hoy en día escuelas de padres y para educar en todo esto. Y el problema seguramente será que los padres que van son quizás los que menos necesitan esa también escuela. También suele pasar. Pero bueno, gracias a Dios son las menos. Por lo menos en el centro que me toca son las menos. Sí, a ver, sigue pasando, pero no sabemos el bullying, ya te digo que es un tema muy difícil. Muy difícil porque al final... muy complicado y gracias a Dios se está dando mucha visibilidad al tema y hay muchas campañas. Recuerdo hace poco una campaña de la ACB, de la Liga ACB de baloncesto, con varios jugadores, Yui, Claver, había varios jugadores ahí que hablaban sobre el tema y que defendían, iban en contra del acoso escolar y demás, y se está dando mucha visibilidad al tema, y entonces los propios alumnos, de tanto oírlo, cuando ven una situación hacia un alumno tal injusta, muchas veces son ellos lo de, oye, dejadlo en paz ya, oye, pues mira, yo sí lo digo al profesor, es que a este le están haciendo, porque muchas veces la propia víctima no se atreve, pues por miedo a represalias, por miedo a tal, no se atreve a este, entonces es cuando van tragando hasta que la situación no tiene una solución fácil, ¿sabes? Entonces es un tema para darle visibilidad, porque de verdad es preocupante. Al final un niño tiene que ir feliz al colegio. Si un niño no va feliz al colegio, lo tenemos mal, porque son posiblemente 15 años de su educación, desde los 3 a los 18. Entonces yo siempre lo digo a las familias, ¿no? Tu hijo aquí lo primero que tiene que hacer es ser feliz. En el momento que un niño no es feliz en el colegio, tenemos un problema serio. Además que no solo que son 15 años, es una edad muy temprana, se están formando a nivel intelectual, se están forjando como personas, y además un niño pequeño, un niño de primaria, es el estrato más vulnerable de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que poner... No sé, a menos como me lo parece a mí, vamos a poner toda la carne en el asador para protegerlos. Y tú hablabas de prevención, que hablamos otro día del suicidio, lo mismo, tanto con Rocío como con Alfonso, que también vino y lo comentó, el tema del suicidio. Pero bueno, al final las campañas de prevención en todo este tipo de cosas son fundamentales. Es verdad que en este tema la ley CELA es otra de las cosas que sigue de manera positiva. Pone en valor, ¿no? Hace mucho hincapié en el tema, porque es verdad que está al orden del día y hay que acabar con ello. Nadie se merece ser acosado y menos con estas edades. Claro, ninguna edad, pero con estas edades es muy duro. Es un drama. Ver a veces niños sufrir es una situación complicada. Por supuesto.
Vale, pues mensaje muy claro, H, la verdad que ha sido clarísimo el mensaje y en eso creo que nadie que nos esté viendo puede polemizar, ¿no? Estamos todos a una. Aquí estamos todos de acuerdo. El que no, sí. que se lo haga mirar, el que no esté de acuerdo. Y nada, por último, ya estamos terminando. Sí que me gustaría que comentáramos un poquito a nivel inclusión. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler. Estamos intentando preparar algún capítulo para hablar de educación de niños con necesidades especiales, ¿no? Porque, bueno, ese es un mundo. Por eso haremos si todo va bien, un podcast en el futuro sobre ese tema exclusivo. Pero sí que me cuentes un poco, porque hay colegios de educación especial, pero sí que se está intentando integrar, o igual ya se hacía de hace mucho tiempo, no lo sé, integrar a niños con determinadas capacidades o determinadas necesidades que no son las estándar, por llamarlo de alguna manera, en el aula, ¿no? Entonces eso requiere recursos, supongo que implica cambios, afecta en los ritmos, afecta en los contenidos, afecta en la docencia, no sé. Entonces, no sé a nivel particular, no quiero que me hagas una ponencia aquí porque no te voy a poner ahí en esa situación, pero sí que me cuentes un poco, por ejemplo, en un concertado como es Maristas, ahí cómo lo vivís, o si conoces algo sobre la ley, o por dónde van los tiros, básicamente. Nosotros, mira, en la Comunidad Valenciana tenemos la suerte que ya se aprobó en 2018 la ley de inclusión, que se puso en marcha en 2019. Vale, una ley. Y es verdad que siempre ha habido alumnos, desde que empezaron los conciertos, siempre ha habido alumnos con necesidades en los centros. Puede haber con necesidades menores y con necesidades mayores, ¿no? Pues alumnos con cualquier tipo de diagnósticos, ¿no? De síndromes de Down, síndrome de William, Asperger, autistas, de todas este tipo de situaciones. Y para ello tenemos unas determinadas horas en la escuela concertada y en la escuela pública. Es verdad que son más en la escuela pública, pero bueno, tienes unas horas asignadas para trabajar con estos alumnos. Por ley. Esta ley de inclusión lo que hace, que sustituye un poco la integración anterior, ¿no? Lo que es que todo el trabajo con estos alumnos se intente llevar a cabo dentro del aula. Que con el resto de chavales. Con el resto de chavales, claro. Muchas veces no es fácil. Y sobre todo si no tienes los recursos suficientes o las horas suficientes para trabajar. Tú puedes tener un alumno con muchísimas necesidades, que tenga una persona que trabaja con él 2-3 horas a la semana, pero claro, el resto de horas está integrado con sus compañeros. Lógicamente el profesor, porque además es su obligación y porque si tiene vocación le tiene que gustar, hace ese esfuerzo para atender a ese alumno igual que a los demás. Pero la realidad es que es complicado. Con los recursos que hay, a día de hoy es difícil. Aún así, los equipos de orientación de la escuela concertada se pegan unos trabajazos y además este año tenemos la suerte que ha habido una ampliación horaria, conceden horas a cada centro concertado para ampliar. Insisto, no están al mismo nivel que la ayuda que puede tener la escuela pública, pero bueno, se puede trabajar con estos alumnos y se saca adelante pues un buen trabajo con ellos. O sea, que ahí sí que se han puesto medios para intentar esa inclusión. Ayudas. Siempre te piden datos, te piden número de alumnos con necesidades que tienes, número de líneas que tiene el centro, los diagnósticos de cada alumno, y sobre eso ellos te mandan, ¿no? Basándose en el PAM, que es un poco el plan del centro, pues te piden las características de tu alumna y entonces te mandan determinar un número de horas o un número de personas para trabajar con esos alumnos. Y una persona con necesidades especiales, claro, es que puede haber tantos casos, que es hablar, hacer así, ¿no? Pero yo que sé, una persona con síndrome de Down, claro, y luego hay determinados grados, me imagino. Lleva una programación totalmente diferente al resto. Claro, o sea, digamos que es una programación distinta y adaptada, pero siempre en conjunto con el resto de compañeros. Libro, exacto, a veces puede llevar el mismo libro, si la diferencia es de mucho nivel lleva libros diferentes, pero él no hace, donde hacíamos las pruebas escritas él ya no las tiene que hacer, pero sí que se intenta que se integre las actividades grupales para que trabaje con los compañeros. Es verdad que es algo, a mí siempre me ha gustado, porque es algo que al final a los propios, al niño en cuestión le viene muy bien para estimular y para mejorar y tal, y al resto de compañeros es algo que te curte, o sea, y te ayuda. Y tener una persona en clase, exacto, te ayuda, mira, es que mi amiguito no sé qué tiene, y le tengo que ayudar, y es mi compañero, y le ayudo, y si tiene una dificultad motora, pues le llevo la mochila, o lo acompaño al ascensor, es decir, tiene muchas cosas muy positivas. A nivel de aula es muy complicado la gestión de un aula, y sobre todo si puede darse el caso que puedes tener 2-3 en clase, de diferentes niveles. Entonces, claro, atender a todos y además atender a los otros 22 compañeros, a otros 22 alumnos, es muy difícil de llevar. El docente tiene que ser un Superman, claro. Pero bueno, porque ahora lleva haciendo ya años. Una curiosidad, ahora que has dicho eso de los 22 compañeros, ¿hay un ratio? Sí, la ratio en la Comunidad Valenciana es de 25. Vale, o sea, en tu aula puede haber máximo 25... 25 en infantil y primaria, 30 en la ESO y 35 en bachillerato. Claro, porque entiendo que es más complicado ya cuando se va acercando la época de la universidad a lo mejor, pero sí que es verdad que en esta educación primaria donde son más pequeños y además se están forjando determinadas actitudes, determinados valores que convivan hasta que se pueda, es el objetivo, ¿no? Lo que se intenta en estos casos es que el alumno esté el mayor tiempo posible
con sus compañeros de su edad y si, bueno, en algún caso tiene que hacer una repetición extraordinaria y demás, pero que esté integrado en el colegio. Evidentemente puede llegar un momento, según el diagnóstico que tenga el alumno, que ya las diferencias sean insalvables y que el alumno, pues a lo mejor en bachillerato, pues decide no seguir cursando bachillerato, se va a una formación profesional, un módulo, lo que sea, o simplemente lo deja porque, oye, pues mira, ya lo básico para la vida lo tiene, ya puede haber hecho relaciona con amigos, el resto, ha hecho amigos, tal cual, y ya está. Y habría que ver ahí, ¿no? De qué hacemos a partir de ahí, pero bueno, Claro. eso ya otro debate otro día. Pues H, la verdad que muy bien, joder, muy contento. ¿Qué tal? ¿Cómo te has Yo sentido? me lo he pasado bomba. ¿Se te ha pasado rápido? o...? Rapidísimo, me lo he pasado, vamos, divertido. Está muy bien, está muy bien. Me ha gustado mucho H, cómo nos ha explicado un poquito el tema de colegio, hemos aprendido un poco más y me ha quedado... Tienes que volver, como has dicho tú, ¿eh? Sí. Yo, Sí, vamos, me lo he pasado muy bien. Pensaba que iba a ser más difícil, pero bien. Lo habéis puesto aquí, fácil. como dice Fernando, como ahora somos un podcast pequeño, Sí, ahora sí. es baño y masaje. No, a mí esto me da miedo. A mí esto me da miedo que se haga muy viral, Bueno, a ver, yo creo que algún charco hemos pisado, pero bueno, No, oye, muy bien. quiero decir, si lo Muy hemos bien. pisado, la vida también es así, es dura, Tal ¿no? cual. Tampoco vamos a regalarle los oídos a todo el mundo. Tal cual, trabajazo, enhorabuena a los dos, porque esto tiene que ir para arriba. Solo hay bueno. que ver lo que tenéis aquí montado y las ganas que tenéis y la ilusión, espectacular. Me viene muy bien que digas eso, porque así aprovecho y los que estáis ahí al otro lado del dispositivo, pues si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo con la gente por los grupos, por las redes y darle like, que ese tipo de cosas nos ayudan a crecer, a tener más visibilidad y a que cada vez seamos más rookies juntos. Y nada, H, pues yo siempre pregunto lo mismo por eso, porque yo qué sé, me gusta que los que vengáis eso lo hayáis pasado bien, así que se ha estado a gusto. Muy divertido. Está muy bien. Ojalá vuelvas otro día. Igual el año que viene puedes venir a ver encantado. cómo ha ido el primer año. Claro, hacer el resumen del primero, ¿no? Y vamos a por el segundo. Pues vamos a hacer una de seguimiento, el segundo, en Navidad, exacto. Claro, propuestas de mejora, lo meteremos todo aquí. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por venir a casa del Rookie. A H. vosotros. Venga, hasta luego. Gracias, Álvaro. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en el estudio 14 de la Casa del Rookie. Siempre me para el presento sexto igual, capítulo, ¿eh? Siempre digo, Fernando. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y ahora tú empezarás. Históricamente me gusta repasar cómo ha sido la educación. Entonces ya empezamos a tener tics, ¿no? Y costumbres, eso, bueno, las rutinas gustan al ser humano. Pues nada, educación primaria. Yo he hablado de muchas cosas interesantes, pero yo lo cogería por el tema ese, de que en realidad esta gente, dicho con todo el cariño, ¿no? O sea, sí, los profesores son los que están formando a los futuros ciudadanos, es que es así. Y siempre he pensado que la función del colegio es, primero, hacerle al ciudadano entender eso, que es un ciudadano, que va a vivir en comunidad, ¿no? O sea, ese debería ser lo primero que enseñan. Y luego muchas veces enseñan, como él decía, hay que cambiar, hay que evolucionar. Porque claro, no me acuerdo qué ejemplo ha dado, pero es verdad. ¿De qué sirve, no? Sí. Saber la capital o un río de Estados Unidos en el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor no sirve de nada, pero bueno. Pero por eso digo que yo creo que los valores que debería dar la primaria es eso. Y si quieres historia, si quieres que hablemos de historia que te gusta, no vamos a hablar de la educación en la historia, porque vamos, es amplísima, desde el principio siempre ha existido. Pero sí que quería decir que en España, desde que hay democracia, creo que son 9 leyes. Y todas son cosas raras. Esta última, la ley CELA, en realidad se llama la LOMLOE. Y lo que significa es Ley Orgánica de Modificación de la... O sea, Ley Orgánica de Modificación. Ya no se han preocupado ni ponerle un nombre propio. Yo creo que por eso, de hecho, le han puesto el nombre de la política de la ministra Más fácil, ¿no? La ley CELA. Y bueno, y nada, y me ha llamado la atención mucho el tema de nadie atrás, nadie quedarse atrás. Y está dándole vueltas como... Porque claro, por una parte, conforme iba escuchándole, por una parte me parece bien que nadie se quede atrás y por otra parte me parece mal, ¿no? Veo los pros y los contras. Está claro que a lo mejor, como él decía, dejar a alguien atrás o juzgar la inteligencia o la validez académica de una persona a todos por saber una capital o saber memorizar, a lo mejor no es lo más correcto. Pero si tú dejas pasar a una persona que, como ha dicho él, que hasta con 8 suspendidas, pues se puede repetir. O sea, si una persona va avanzando con 8, a lo mejor no le está haciendo ningún favor a esa persona, porque cuando empieza el siguiente curso va a seguir suspendiendo porque no se ha enterado. Si no trae la base del año anterior, ¿cómo va? Y, como él ha dicho, cuando llegue... Cuando tú le has preguntado sobre el tema de las notas,
sobre el tema de las notas de cada centro, que hay muchas diferentes, y luego cuando llegan se pueden pegar el golpe cuando llegan a lo de la universidad. Puede ocurrir esto más a menudo, incluso. ¿No crees? Sí, a ver, está el tema de los modelos de educación, memorizar contra pues colaborar, por ejemplo, Sí. o gente que es buena en una disciplina y a lo mejor en otra no. Quizá la ley lo que trata es de abrir el campo y valorar ese tipo de cosas. Que no vaya a ser todo la evaluación, o sea, la nota final de un examen no sea definitiva para que tú puedas continuar o pasar de curso, pero eso abre el pie a que ante mismas capacidades un alumno pueda tener mayor calificación en un centro o en una comunidad que otro en otros sitios. Y además con criterio que a lo mejor no es el que ellos creen, porque todos los colegios quieren tener alumnos, todos los colegios tienen que ser bien mirados, ¿no? Y tan bien mirado puede ser un colegio que consigue, a lo mejor la gente empieza a mirar y dice, o sea, me explico. El prestigio dice, no, mis alumnos todos aprueban, todos tienen sobresaliente. Pues a lo mejor la gente igual valoraría más decir, en este colegio cuesta mucho aprobar, porque son muy exigentes, nunca saben lo que la gente va a valorar realmente, porque yo no estoy seguro de si tuviera que enviar a mi hijo a un colegio, tengo dos para elegir, ¿no? Pongamos que tengo dos, uno que no prueba casi nadie y otro que aprueban todos, pues no sé yo cuál lo enviaría, igual enviaría al que no prueba casi nadie porque diría, aquí le van a exigir más. Podría ser, pero bueno. Depende un poco también de las miras que tú tengas, es decir, al final la calificación que tenga tu hijo va a influenciar en, por lo menos a nivel público, del acceso a la universidad que va a tener. Entonces te interesa que esa nota sea alta. Es un poco lo perverso del sistema. Pero si tú quieres prepararlo y que realmente esté bien preparado, a lo mejor, pero eso sabes que a lo mejor le puede cerrar alguna puerta. Es la complicación de esto. Es una complicación, ¿no? sobre todo es una complicación que se deje de esa manera, que se deje tan... porque en realidad abierto, ¿no? es tan abierto. A mí, mi opinión de un rookie. La opinión del rookie es, no entiendo cómo no hay una ley para todos. O sea, lo que no sé, siempre me ha parecido mal que hayan que cada autonomía, tenemos 15 autonomías, pues 15 leyes de educación. Que sí que hay una que te da unos parámetros, pero esta dice que deja más abierto, ¿no? Ha dicho que deja más abierto que las demás. Pues si lo deja más que los demás, ya alucinas. Pero cojo el ejemplo, que me acuerdo, escuché una anécdota hace unos años, no sé si era Islandia o Finlandia, no me acuerdo, un país nórdico, la verdad. Finlandia creo que sí. Que habían cambiado y habían dicho, vamos a dejar de dar deberes, vamos a hacer mucho más tiempo de recreo, y habían cambiado, sobre todo para primaria, no sé si no desconozco si se alargaba para secundaria, pero el caso que le preguntaban a las profesoras, y entonces... además, creo que esto lo vi en un documental del Moore, ¿no? ¿Puede ser? No sé, bueno. No sé, bueno, da igual. El caso que decía, le decían, vale, pero entonces, ¿de qué sirve que tú al niño no le des deberes? ¿Y de qué sirve que el niño esté jugando en el patio y subiendo un árbol? Y dice, bueno, para empezar, aprende a subir un árbol. Claro, eso va a empezar. Y luego, pues... Que si está dentro de clase, no va a aprender a subir un árbol. Yo, pues mira, tiene razón. Dije, eso tiene razón, pero tampoco puede llegar a ser muy útil, a no ser que quieras coger fruta o que te persiga alguien. Pero bueno, el caso que por ejemplo, dice, en una tormenta no sería... No sería recomendable. Pero dice, bueno, y a lo mejor una vez subido al árbol, ve un gusano. O ve un animalito, o ve lo que sea, y eso le despierta una curiosidad sobre ese animal, y eso le hace a que bajar y venir a profesora, señorita, preguntarme sobre esto. Eso sí que lo entendí y me pareció bien, o sea, que es lo que en parte quiere esta ley, o sea, que hay cosas que digo, bien, y me parece bien. Que se hagan preguntas, ¿no? Que se hagan preguntas, ¿no? Que sean más participativos, que los niños sean más creativos y que sean más... Que no sea todo memorizar. Está claro que el memorizar se ha quedado obsoleto, sobre todo... soy consciente al escucharle a él de que es así y me convence, ¿no? de que es verdad, está obsoleta y claro que hay que cambiar las leyes de educación para adecuarnos a los tiempos, sobre todo con lo que ha dicho él, que yo no era consciente de que, claro, los niños, el hombre va allí con su pizarra, su libro, con su pedazo de libro con la tiza en la pizarra y los chavales dicen, este hombre está obsoleto, este hombre está obsoleto totalmente. Es verdad, no me he dado cuenta de eso y tiene toda la razón del mundo. Sí, además, cuando decías lo de subir al árbol y el modernizarse y un poco también adaptarse, al final las ciencias naturales, el conocimiento del medio, por seguir el mismo ejemplo, se aprendían sobre el terreno. Sí, es decir, sí. Se aprende que una roca o que un volcán es así o reacciona así porque alguien lo ha constatado in situ, ¿no? Correcto. Entonces, si los sacas al medio, los haces relacionarse, por ejemplo, en el caso de ciencias naturales, o no sé cómo se llama, o conocimiento del medio, no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama esta vez? Ya somos un poco viejunos, sí. Pero haces y fomentas eso, ¿no? Que realmente ellos interactúen, participen y no sea todo ver la vida a través de un libro, ¿no? Sobre todo en primaria.
Estamos hablando de primaria, no estamos hablando de bachiller, no estamos hablando de secundaria, estamos hablando de primaria. Estás formando al niño, como tú has dicho, es la época de formarse, de ser persona, de hacerse preguntas. Tienes que hacer preguntas, tienes que enseñarle que primero lo lógico, pues que eres un ciudadano, que vives en una sociedad, que hay unas normas, que hay unas reglas, dónde vives en Europa, se debería, porque ahora me gustaría ligar esto con el tema religioso. A mí me han educado como cristiano católico y apostólico. No ejerzo. Y me han bautizado, me he dado la comunión y ya está. No ejerzo para nada. Pero no me parece mal que esos valores estén. Este pertenece a un concertado religioso. Pues la primaria se basa en eso, ¿no? En dar unos valores. El tema religioso, pues puede dar unos valores. Él ha dicho, hay gente que a lo mejor es religiosa y quiere que su hijo rece por la mañana. No solo eso, si nos quedamos que la religión es rezar. No, bueno, lo ponía como ejemplo. Son una serie de valores, ¿no? Que te puede dar. Está bien dar valores, pero ya no para que sea religioso, sino para la ciudadanía, para vivir en sociedad y para vivir en comunidad. Para, por ejemplo, hacerles entender que el bullying está mal. O sea, también puede ayudar. A ver, yo siempre, en ese tipo de cosas, es un debate, ¿no? Es un debate, muy profundo, ¿no? Sí. Pero es verdad que esos valores se pueden inculcar sin necesidad de la parte religiosa, muy bien. Claro, de un dogma de fe, de unas creencias, de unas religiones. Pero es verdad que, de alguna manera, siempre que se ideologiza algo, se están metiendo unos valores que pueden no ser compartidos por todo el mundo, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Pero también, pues si no quieres educar, si no quieres dar educación religiosa, por lo menos explica que nosotros venimos, que es nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra historia al final. Es que no podemos negar. No, claro. Nuestra historia reciente, de los últimos 600 años, o 500 y pico, hemos sido fuertemente religiosos. Entonces hay que explicarle a los niños, habrá que explicar su historia, ¿no? Y que luego hemos sido, luego éramos musulmanes. Claro, pero eso es una religión también. Que yo siempre me ha molestado mucho. Fernando, pero que eso es una religión. Es una religión, pero que habría que explicar también, o sea, claro, todo lo que conlleva. Eso debería, yo creo que eso debería dar, pero eso ya es meterme en un tema que no. Historia se debería hacer un poco cómo ha evolucionado tu país. Yo siempre me he quejado de que en general sabemos poco de esa parte de nuestra historia. Pero bueno, lo que dices tú, el tema religioso eso es un debate muy grande porque la gente confunde muchas veces lo que es un colegio religioso. Se piensan que están todo el día echándoles agua bendita, ¿vale? Es que no sé lo que se piensa la gente. Que son todos los curas allí. Todos los pederastas y que son. Es que así es el concepto y es un error. Hubiera estado bien que nos hubiera explicado un poco más el día a día del centro, pero bueno, no hemos tenido tiempo, como siempre. Un día podemos hacer educación religiosa versus educación laica, por ejemplo. Mira, sería muy interesante, sí señor. Y mira, casi para terminar ya, lo del tema del bullying. El tema del bullying, él lo ha explicado muy bien. Yo iba a decirlo mientras que hablaba, pero lo ha explicado muy bien. Que antes, igual tú también has añadido, y perfecto. Antes en el colegio eran 5 o 6 los que se metían con uno. Esos 5 o 6 se acababa el colegio, o el recreo incluso, y acababa así, y luego en clase a lo mejor no se metían con él, o se seguía metiendo en clase, luego acababa el colegio a las 5 de la tarde, que era en nuestra época a las 5 de la tarde, te ibas a casa y ya está, y cada uno iba a su lado. Y luego a lo mejor con ese, que en el colegio era el centro de todos los ataques, o tú eres el centro de los ataques en el colegio, sí. Luego quedabas con 3 de esos amigos de los 5 que se estaban metiendo contigo en el colegio, y quedabas por la tarde para ir a un parque, y tú ya no eras... Y se olvidaba todo. Tú ya no eras el centro de los ataques. Ni tú no eras el centro, ni el que era el centro era el centro, a lo mejor era otro. O sea, tú no eras, digamos, por decirlo de una manera, no quedaba, digamos, el maltratado o en todos sitios. A lo mejor, y esto te ha pasado a ti y a mí también. Habremos coincidido en el colegio con compañeros y luego hemos ido a un equipo de fútbol, ¿no? Por las tardes a entrenar, y allí no era el maltratado, y en un sitio sí, a lo mejor en otro no. En un sitio era víctima de bullying, o era el que hacía bullying, y en el otro no. Podía llegar a ser una persona hacer bullying él por la mañana en el colegio y por la tarde en el fútbol ser víctima de bullying, esa misma persona, pero estaba totalmente separado. Entonces, como tú dices, se podía llevar mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Que con las redes sociales el que es el tonto, entre comillas, por decirlo marcado en todo sitio donde vaya es el mismo. Va a ser la víctima en el colegio, en las extraescolares, en las excursiones, en el parque. Pero no solo eso, sino conforme vaya creciendo, los del otro barrio van a saber porque alguien le va a enviar. Y así pasa, que acaba gente, como lo decía Rocío Penas, suicidándose. O sea, es un tema muy serio que también es parte y es
Es que una responsabilidad, ¿no? Te iba a decir responsabilidad, pero es que les dejamos mucho peso. Es que les dejamos mucho peso. Me estoy dando cuenta que les dejamos mucho peso. Yo te hablo de responsabilidad a nivel de la sociedad completa. De la sociedad completa, no los docentes, claro, por supuesto. Pero... Empezando, él lo ha dicho, empezando en casa. O sea, porque tú has comentado, ¿cuál debería ser la función de la escuela? Y tú comentas, pues bueno, debería ser ir por este camino. O a lo mejor otro piensa que no, que eso se tiene que hacer en otro sitio y la escuela ser un lugar académico exclusivamente, no lo sé. Pero que al final... En primaria no. Bueno, que es un debate, ¿no? Pero que me refiero que al final es una responsabilidad de todos el que, pues como también decía Rocío en su momento, ser una sociedad un poco más compasiva, tener esa empatía, pero también tener esa compasión y entre todos tener también ese cuidado, incluso, pues como dice H, ¿no? Tener más prevención y entre todos, porque ahora con las redes sociales se ha abierto un desafío nuevo que es algo que antes era desconocido, ¿no? Exactamente, quizás ese sea el problema, que al ser desconocido, hacer algo nuevo, ¿no? Nuevo. Tenemos que educarnos y adaptarnos. Nuevo, el que tenga 10 años dirá nuevo, lleva toda mi vida, pero bueno, es nuevo en el tiempo, en la sociedad, en el mundo. En nuestra generación, por ejemplo, nosotros nacimos en los 80, en nuestra generación eso era impensable. Lo que pasaba en el patio podía trascender en cierta manera, pero al final podía superarse y olvidarse porque no quedaba registrado en ningún sitio. Sí. Tú podías olvidar. Sí, además, ahora no tienes la capacidad de olvidar porque eso va a quedar ahí siempre. No, y además, lo que te digo, él no va a ser el maltratado solo en el colegio, es que va a ser en todos los ámbitos. E Internet, como decía H, se escribe con tinta. O sea, es que se queda para siempre, no es lápiz, o sea, es tinta indeleble y todo se queda ahí, hay que tener mucho cuidado. Ha tocado por encima también lo del tema de hacer vídeos, no he querido, no solo el bullying, sino otro tipo de vídeos que nos pueden implicar a los niños. Es que es así, que digo que les dejamos mucha responsabilidad de primaria, pero es que, claro, son los que más horas pasan con los niños y por desgracia tienen un montón de responsabilidad para formar, es que es así. Sí, y el tema de redes es un tema que también hay que o sea, podríamos dedicarle otro podcast, el tema de menores y redes sociales, ¿no? Porque sí, es lo que digo, que el problema es que como son nuevas las redes sociales no sabemos cómo gestionarlas, tenemos que aprender también. Y lo de la escuela de padres me ha gustado también mucho, no quería acabar mi intervención sin decirlo, de la escuela de padres me ha encantado. Claro. Pero también es cierto, ¿no? Lo que es muy necesario, pero también es cierto lo que tú has dicho. Quizás los que vayan, los que estén concienciados en que es bueno ir a una escuela de padres, son los que menos necesitan, porque hay gente. Pero bueno, desde luego que. Por cierto, muy importante. No he querido decirlo a H, pero. ¿Tú te acuerdas? Tengo miedo. No, es que no, es el tema de las editoriales, porque lo he dicho, ahora van a cambiar. El tema de las editoriales es una mafia, macho, eso. Toda la vida han sido, o sea, así. Yo recuerdo mis profesores, no voy a decir un nombre ni voy a decir a qué colegio iba yo, pero fíjate, ya en secundaria los profesores ya te decían, porque tú le decías, ¿por qué cambiamos otra vez de libros? ¿Por qué se cambia de libros todos los años? ¿Por qué no nos valen los del otro curso? ¿Por qué tenemos nuestros padres que comprar libros nuevos cuando podíamos heredar los de la gente? Antes se heredaban los de tus hermanos. Podíamos heredar. Pero llegó un momento que no. O sea, y además veías que en un colegio se gasta una editorial y eso sigue pasando. Y en otro colegio otra, y en otro otra. Vale, yo no digo que todo el mundo tenga que ir con el mismo libro como si fuera, porque si no sería un adoctrinamiento, ¿no? De acuerdo. Pero, óyame, ahí hay un tema económico, ahí hay un lobby, tío. Estoy viendo aquí equipo investigación. Equipo investigación, vamos a poner. Fernando, allá la bola extra investigación. Yo sé que es meterme donde no me llaman, donde no tengo ni idea de lo que hablo, y a lo mejor me dicen, este tío que está diciendo, no sabe ni lo que está hablando. Oye, yo no sé lo que está hablando, pero vosotros sí y viviréis. Como en cada colegio los libros son diferentes. Joder, mucha gente vive de esos libros, ¿eh? No serían más baratos si centralizáramos el imprimir. Lo digo desde la ignorancia. No sé, Fernando. No quiero polemizar. Bueno, polemiza, pero yo no, la verdad que ahí no sabría qué decirte. Ni quieres meterte. No, es que no sé qué decir, porque no tengo ni idea. No has pensado en ello nunca. No tengo ni idea. ¿Nunca te has parado? Sí que lo pienso y seguramente habrá algo ahí que habrá que separar el grano de paja ahí, pero que todo lo que dijera sería invención pura y dura. Igual que yo, pero para eso estamos aquí, ¿no? Exacto, tú ahí esta es tu sección y tú dices lo que quieras. Lo que me dé la gana, claro. ¿Alguna conclusión para despedir? La conclusión que habría que, primero, que habría que no cambiar tanto las leyes o por lo menos que estuvieran más consensuadas con todos los partidos políticos. Tendría que haber una gran ley, eso es muy difícil, eso es lo primero. Y lo segundo, que hay que volver a poner en valor, está claro que el valor, la figura del profesor. Está claro que, como dice él, no como un semidios que llega, se sube al púlpito y da una cátedra en cada día, no. Pero habría que poner más en valor la figura de los profesores, sobre todo los de primaria y de secundaria, ¿no? Ya no estoy hablando de lo del otro, sino de primaria y secundaria, porque son los que, como otra vez insisto,
los que forman a los futuros ciudadanos. Es así. Totalmente de acuerdo. Yo creo que habría que exigirles mucho. Por ejemplo, cuando se les evalúa en la universidad, Sí. que realmente estuvieran bien formados esos profesores y desde luego valorarlos mucho porque la función que hacen para mí es clave. Pero bueno, lo mismo dijimos de los bomberos, de los psicólogos, de los Sí, pero ingenieros es biomédicos, verdad, pero es bueno, verdad. Pero, escúchame, pero todo apunta. pero porque estamos trayendo gente lo mejor de cada casa. Claro, a lo mejor de cada casa, eso es. Bueno, hablando de lo mejor de cada casa, la casa del rookie, lo mejor es Fernando Ayala, no hay duda. Y antes de despedirte, os voy a pedir a todos vosotros que os suscribáis, que difundáis, que compartáis y que nos dejéis en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier propuesta que queráis para futuros programas. Porque nunca lo digo y hoy que me he acordado, pues os lo recuerdo. Lo digo 4 veces. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, así que bueno, no tenéis excusa para no vernos o escucharnos. Y nada, Fernando, un placer como siempre. Te veo en el próximo episodio. Muy bien. We are the part of chain reaction, baby.